Vamos con la ayuda del Señor ahí a la lección 2. La última vez hablamos sobre todo un poco acerca de que Dios es el que da semilla, hermanos. Cada ocasión, cada momento que Él nos llame a compartir su palabra, a cada quien el Señor le irá abriendo puerta. Algunos de ustedes ya el Señor les ha abierto puerta, lo cual agradecemos al Señor. Otros a su tiempo el Señor, conforme a su voluntad, les llevará a donde hace falta preciosa semilla. La última ocasión hablamos un poco acerca de que Dios es el que da semilla al que siembra. Y allí en 2 de Corintios 9:10 hablábamos también, ya no solamente de una semilla, sino ahora de una sementera. Y no solamente de una sementera, hermanos. Hablamos de que dice en 2 de Corintios 9:10 que Dios multiplicará nuestra sementera. Gloria a Dios. Amén. Eso quiere decir que el pensamiento semilla, fíjense cómo pasa de ser a una semilla, 2 semillas, y después Pablo dice que ya no solamente es eso, ahora es una sementera. Mucha abundancia de semilla, y encima de eso Dios le manda multiplicación. Y eso es realmente lo que ocupamos como maestros, como ministros de la palabra, como hijos de Dios. Simplemente como hijos de Dios. No necesitamos ser algún pastor, algún líder para compartir la palabra. Simplemente, hermanos, el inconverso que en este mismo instante va pasando por aquí afuera necesita la palabra. Amén. Pues sea como Dios te lleve evangelísticamente en el ámbito de enseñar a la iglesia, siempre vamos a estar necesitados de pensamiento semilla, hermano. Y yo les animo y les aliento de que ese pensamiento semilla siempre vendrá de nuestro Dios. ¿Ok? Amén. Es normal que probablemente las primeras ocasiones haya una especie de temor, y el temor es: ¿y qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? En ese momento siempre recuerden que Él es el que da semilla al que siembra, y de eso se trata la lección 2. Vamos a ver ahora cómo es que el Señor entrega esos pensamientos semillas, ¿ok? ¿Cómo el Señor entrega? ¿Cómo generalmente es que vienen esos pensamientos semillas a ser implantados en nuestro corazón para crecer y para que sean germinados y que Dios les dé el crecimiento, hermanos? Miren, yo quisiera hablar por lo menos de 3 o 4 maneras, formas de cómo viene el pensamiento semilla a tu corazón, a mi vida. ¿Cómo va a venir? ¿Cómo ha venido ya el Señor dándote tal vez ese pensamiento semilla? Y lo único que el Señor va a hacer es confirmar en esta noche que Él es el que te ha estado hablando y que Él es el que quiere seguir hablándote. Entonces, ahí en el bosquejo tienen en primer lugar, el punto primero, dice que Dios da la semilla al que siembra por medio de... Y ahí en ese bosquejo a doble cara por lo menos vamos a encontrar algunas 5 o 6 maneras, formas, pero por lo menos vamos a hablar de 3 para posteriormente hacer un pequeño ejercicio en cuanto al desarrollo de el pensamiento semilla. Miren, yo creo que esto sería lo primero, hermanos: una comunión diligente con las Escrituras. Eso sería el inciso A. Yo creo que esto sería en mi vida, por lo menos esto ha sido, hermanos, la manera en la cual yo he visto esa abundancia de pensamiento semilla. Cuando hay una comunión diligente y disciplinada, ¿saben con qué? Con las Sagradas Escrituras. Amén. Y yo puse ahí Josué 1:8 y está en sus bosquejos, Josué capítulo 1 verso 8. Y lo leo y dice así: nunca, esa palabra, nunca. ¿Cuándo, hermanos? Nunca. Nunca. Nunca se apartará de tu boca
de tu boca este libro ¿de qué? De la ley. De la ley, mis hermanos. ¿Cuándo se apartará ese libro de nuestra boca? Nunca. Nunca. Hermanos, que el Señor les va a estar abriendo puertas. Nunca se apartará de tu boca el libro de la ley. Amén. Ahora, ¿para qué no se apartará de mi boca? Hermanos, para comerlo, para hablar de él. Pero lo primero es que nosotros necesitamos leer, hermanos. Necesitamos comer el rollo. A Ezequiel se le dijo, cómete este rollo. ¿Se acuerdan? Amén. A Juan en la Apocalipsis Dios le dijo, cómete este rollo. El estudio y la lectura diligente de la palabra de Dios. Y no solamente dice eso, miren por favor, sino que de día y de noche. Y ahora ya no dice, no se apartará de tu boca para estar nutriéndonos, comiendo de ese libro, sino que ahora dice, de día y de noche, ¿qué? Meditarás. Wow. Hay veces que no podemos estar todos el día sentados leyendo. Bueno, yo hay veces que aunque quisiera, las responsabilidades diarias, como padre, como hermano, como siervo de Dios, no puedo estar sentado todo el día leyendo. Aunque algo que el Señor me ha enseñado a mí y que el Señor me ha dado la disciplina es a leer bastante la palabra. Yo puedo leer 2 horas, 3 horas y no llenar, no agotarme. Lo digo para la gloria de Dios. Aleluya. Pero no es mi hambre la que yo, no es porque yo, es porque Dios me pone esa necesidad, hermano. Pero hay veces que aunque yo lo quisiera hacer, no puedo estar todo el día sentado leyendo. Y yo le he dicho, Señor, yo quisiera estar comiendo más. ¿Cómo le hago, Señor? Y el Señor también me ha ministrado muy preciosamente y me ha dicho, en los momentos cuando no se pueda estar sentado, comiendo, que tengas que estar haciendo las diligencias. Bueno, de camino lo que sí puedes hacer es ir Pensando, meditando. meditando en él. Y la meditación es una disciplina muy poco practicada en la iglesia, ¿no? Siento que no hemos enseñado lo suficiente al pueblo en cuanto a meditar en la palabra. Y esto ya es una comunión continua, mis hermanos, porque ya sea que vayas en el carro, ya sea que estés trabajando, ya sea que vayas de camino a visitar a un hermano, ya sea que estés cocinando, lavando, trabajando. Lo que sí te puedo decir por testimonio es que aquí, en tu mente, puedes estar meditando la palabra de Dios. ¿Cómo sería meditar? Yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento hemos tenido algún problema fuerte. Pero generalmente cuando tenemos un problema, lo que hace nuestra mente es estar pensando y pensando y repensando el problema y tratando nuestra mente en alguna forma de verle una salida y preocupados. O sea, nuestra mente se consagra al problema. Más o menos así es la meditación. Que tú de lo que has venido comiendo, leyendo, teniendo comunión, un tiempo con la palabra diario, ahora lo que sigue cuando vayas de camino y te despegues del libro, sigue. Pero ahora constantemente repasando en tu corazón, en tus pensamientos, la palabra de Dios. Y verán qué preciosa es la meditación, hermano. Lectura y meditación es algo que por la gracia del Señor yo puedo decir que es una constante en mi corazón y en mi vida. Ocupo bastante tiempo en mi mente para meditar la palabra de Dios. Porque si no nos podemos vaciar completamente, hermanos. Pero les aliento a todos. Que el Señor les dé hambre por estudiar la palabra. Y si no la tienes esa hambre, pídele a Dios y dile, Señor, dame hambre por tu palabra, Señor. Dame hambre por pensamientos semillas, Señor. Dime cómo estudiar. Ayúdame a tener un tiempo apartado para ti donde tú y yo, Señor, en comunión, abriendo la palabra, yendo libro por libro, versos por verso. Y de verdad yo quiero estar en comunión. Nunca se apartará
de día y de noche. Y después ya ahí viene el resto del verso. Ahora sí, que creo que también esto es muy importante. Para que guardes y hagas. Amén. Conforme todo lo que está en él, ¿qué? Escrito. No dice para que guarden y hagan los hermanos, ¿verdad que no? Los primeros que hemos de ser ministrados por esa comunión en la palabra somos nosotros, y los primeros hermanos que hemos de guardar y hacer conforme lo que hemos de enseñar somos nosotros. Amén. Porque si no, somos como los fariseos que dicen y no hacen. Y después ahí sigue hablando, porque entonces harás prosperar tu camino, pero la comunión, gloria a su santo nombre. Hermanos, ¿cuántos anhelamos más comunión con la palabra? Amén. Que el Señor nos dé más hambre y más hambre y más hambre y más hambre por conocer su palabra, por leer su palabra. Por semana toma una lectura de algún libro, estúdialo. Te recomiendo que vayas comprando una Biblia de estudio, hermanos. Ayuda mucho. Y vete desde Génesis ahora con los comentarios teológicos, con los comentarios que te va dando la Biblia de estudio, y vas a ver cómo vas a ir comprendiendo de una mejor manera. Amén. Dios te dé la dirección del cómo. Dios te la dé, hermano. Dios te la dé. Pero yo sí quisiera trasladarte a tu corazón que tenemos necesidad de estar pegados a la palabra. Amén. De estar pegados a la palabra de Dios, de día y de noche. Amén. En segundo lugar, esto también es bastante común, y se los puse en el inciso B, una inspiración espontánea. Y ustedes me han de ayudar si en algún momento les ha pasado, han tenido esta experiencia con el Señor. Amén. Una inspiración espontánea, hermano. Una visitación espontánea de Dios. ¿Alguien la ha tenido alguna vez, mis hermanos? Esto no es planeado. Esto tal vez no es en la hora del estudio, o tal vez sí. Pero esto es de pronto, como lo vamos a leer. Y para eso puse Proverbios 6:22. Y yo lo he estado meditando, este pasaje. Yo lo he estado saboreando, yo lo he estado comiendo, este pasaje de Proverbios 6:22, hermanos. Porque es una delicia. Este Proverbio 6:22 es una delicia, hermanos. Está hablando de la palabra de Dios, todo el contexto. En algún momento considérenlo, leer todo el contexto de Proverbios 6:22, pero está hablando de las palabras de Dios. Entonces dice, las palabras de Dios, Proverbios 6:22, te guiarán cuando andes. Gloria a Dios. Aquí tal vez no es el momento cuando estamos sentados en comunión, pero es cuando andas. De aquí para allá, de allá para acá. ¿Qué te van a hacer esas palabras, hermano? Te guiarán. Cuando duermas te guardarán. Oh, qué bendición. Amén. Cuando duermas, ¿qué van a hacer las palabras de Dios? Te guardarán. Esta es una administración preciosa para los hermanos que de plano, no, hermano, no puedo dormir yo en las noches. Te hace falta llenura de la palabra. Ya sea que tengas temor, o que la preocupación, o que tantas cosas que asaltan la mente a veces, pues la palabra, aun cuando duermas, te guardará. Pero yo quisiera enfocar en las últimas 4 palabras de Proverbios 6:22. Miren qué delicia. Miren qué delicia, hermanos. Hablarán contigo. Wow. Yo no sé explicarlo, pero yo he podido participar de esto por gracia. ¿Cómo entablamos una conversación con la palabra de Dios? Amén. Porque hay veces que llega un verso y es como que de pronto nuestro corazón lanza una pregunta o pone algo en nuestra mente, y luego viene otro verso. Y luego otro y otro. Hablarán contigo como una lluvia. Miren, hablarán contigo cuando despierte. Total, que la comunión es total. Cuando andes,
cuando duermas y cuando vuelvas a despertar. Amén. Gloria a Dios. Pero para mí eso, hablarán contigo. Oh, qué precioso. Eso es cuando la palabra está viniendo y viniendo y viniendo es más, me han testificado hermanos que a veces de pronto, como les digo, hasta han puesto una pregunta en sus corazones de Señor, ¿por qué estas circunstancias? Señor, ¿por qué? Y es como que en ese mismo instante sube un verso de la palabra o recuerdan un verso y ¡pum! O a veces también pasa de que nos hacemos ese tipo de preguntas y luego de repente ya estamos creando una predicación. Bueno, a mí así me pasa, que empiezo a crear predicaciones en mi cabeza y luego ya cuando ya dejo de que empiezan a venirse esos versos, ¿por qué no las anoté? Si Dios me estaba... Por eso amén, hermano, por eso les hablaba de que no dejen caer ni un pensamiento semilla. Amén. Y por eso les mostraba la última clase los cuadernos con apuntes y apuntes y apuntes y apuntes, porque no dejamos caer nada, hermano. Pero ahí eso ya es el Señor trabajando con el pensamiento semilla, sí, para posteriormente también proyectar y llevar esos pensamientos semilla. Pero esto para mí es insisto, qué delicia cuando hablarán contigo. Hablarán contigo. Oh, yo anhelo que podamos tener más este tipo de experiencia, este tipo de vivencia, hermanos, que seamos un pueblo que la palabra habla con nosotros, el Espíritu Santo tomando la palabra y hablándonos, y hablándonos, y hablándonos, y hablándonos en todo tiempo, guiándonos. Hermanos, ¿cuánto necesitamos guianza? Amén. Todos. Amén. Pues la palabra te hablará. ¿Cuánto necesitamos ser guardados, hermanos? Tal vez por una decisión que vamos a tomar o por otra, por un camino, te van a guardar. O que necesitamos decidir algo, la palabra nos dará la dirección. Amén. Y después el 23 también lo puse porque también hay una riqueza por ahí. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Gloria a Dios. Qué precioso, ¿verdad? Amén. Luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Amén. Gracias también, porque a veces vamos a recibir pensamientos, semillas de reprensión, hermano. Para nosotros como siervos, pero también hay veces para llevar la reprensión a otros hermanos. Pero que siempre sea la palabra, el pensamiento semilla, trabajado y ministrado. Amén. A otros. ¿Me doy a entender, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Así es como han venido los pensamientos semillas. Vamos a ver otro, miren el inciso C, allá a la vuelta de sus bosquejos. Este también es precioso esto. El inciso C. Y dice ahí, en medio de la enseñanza de la palabra. O también podríamos decir, por medio de la enseñanza. Y yo también puedo testificar las muchas veces que el Señor, en las que se está ministrando la palabra por alguien más, por un siervo, por otro siervo, otra sierva, con pensamiento semilla, y nuestro corazón está receptivo a ese pensamiento semilla, y es en medio de esa enseñanza y de lo que el Señor está hablando en ese momento, que es como que Dios nos añade más. Es como, mire hermano, usted estaba hablando de esto, pero Dios me llevó acá a mí por este lado. O mira hermano, cuando estabas hablando de esto, también en ese momento el Espíritu Santo me trajo esta palabra y me habló específicamente de esto. O que está la predicación y estamos escuchando, pero en medio de eso también estamos recibiendo nosotros algo que tal vez no lo está diciendo completamente el hermano o la hermana, pero sabemos que Dios nos está dando iluminación, entendimiento, revelación. Miren, puse 1 Corintios 14:30 porque es un verso, 1 Corintios 14:30, porque es un verso que les he hablado también aquí a los hermanos en varias ocasiones, y es referente a la bendición, hermanos, de venir, de tener un lugar donde nos congregamos,
de venir a sentarnos los domingos, los martes, los miércoles, los días que Dios permita, porque cuando eso ocurre, que la iglesia se congrega y está sentada recibiendo la palabra, yo he percibido algo, que viene revelación. Amén. Y viene pensamiento semilla. Mira lo que dice 1 Corintios 14:30. Y si algo le fuere revelado, ¿te das cuenta? A otro que estuviere, ¿qué? Sentado. Ahorita ustedes están sentados, yo estoy parado. Pero lo que está hablando es la palabra. Entonces, aún en medio de esta enseñanza, ustedes que están sentados, algo les puede ser revelado de parte de nuestro Dios. Por eso sí hay una pérdida en ocasiones, por eso dice la palabra, no dejando de congregarnos, porque sí hay una pérdida. ¿Qué es lo que se pierde? Dios te pudo haber revelado algo ese día. Y con la misma, hermanos, cada vez que venimos a reunirnos, venir con una expectación y decir, hoy el Señor me va a revelar algo en esta reunión, en este culto, en esta enseñanza, Dios me va a revelar. Miren, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado recibiendo. El contexto, sí lo aclaro, está hablando de los que hablan y profetizan en otras lenguas. Ese es el contexto, pero el principio es la revelación que viene para los que están sentados. Sentados. Y tantas maneras en mi vida, cómo es que a veces hasta pensamientos y sermones que, como decía la hermana, venimos construyendo por dirección del Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es como que viene la palabra y el Señor da el pensamiento semilla y decimos, oh Señor, gracias porque era la palabra que me faltaba para completar estas semillas que estoy yo por ministrar ahora, Señor. Es precioso, hermanos, también. Oh, gracias, Señor, porque pude entender. Oh, gracias porque me das esta dirección. Oh, gracias, Señor, porque ahora entiendo este pasaje que no lo entendía. ¿Cuántas veces nos han dicho, hermano? Yo lo había leído y leído, pero nunca lo había visto así como usted lo está explicando. Y a partir de ahí es una semilla que se queda en tu corazón. Esas semillas Dios no la da en vano, es para que más adelante la puedas llevar. Amén. Hay tanto que decir en cuanto a este asunto de cómo viene el pensamiento semilla. Miren, alcanzamos otro para después hacer aquí y dejar los últimos 3 para la próxima clase. Dice el inciso D, por medio de la congregación. Y esto también, así hay veces que el Señor nos ha dado pensamiento semilla también. ¿Qué es esto? Cuando, por ejemplo, se abre una puerta y lo primero que preguntamos y que ustedes también deben de hacer cuando reciban una invitación a compartir la palabra, principalmente cuando es fuera del lugar de reunión de donde nos congregamos. Una de las cosas primeras que hacemos es, hermana, hermano, ¿hay algún tema en especial que el Señor le ha puesto a usted en su corazón que quisiera que yo hablara algún tema? Hay veces que la persona dice, hermano, lo que Dios le ponga. Pero hay veces que los hermanos dicen, fíjese que sí, dice que tenemos una necesidad de ser instruidos, no sé, lo que Dios enseña, no sé, referente a la gracia. ¿Podría traer una palabra referente a la gracia, hermano? O referente a la justificación, o a los últimos tiempos, o a la cristología, o a lo relacionado con la enseñanza del Espíritu Santo, o de los dones del Espíritu Santo. En lo particular yo he recibido así, que se abre alguna puerta y me dicen, hermano, por favor, algo referente a los dones del Espíritu Santo, por favor. Entonces allí es confiar que Dios me va a dar pensamiento semilla, como en los otros ejemplos.
de la última ocasión que el Señor nos abrió una puerta a Estados Unidos a compartir la palabra, la instrucción fue: hermano, por favor, 20 lecciones de Cristología, 20 lecciones, y por favor envíenme los 20 bosquejos. ¿Qué hacemos en ese momento, hermano? Los libros, no, que déjame ponga el predicador para ver qué le... Pensamiento semilla. Dame semillas, Señor. Dame, y yo puedo testificar la manera tan bella en cómo el Señor nos proveyó y nos provee, hermano. Y se ministraron los 20 temas. Y de a 2 o 3 días, 20 bosquejos también. Por eso yo les hablo de que es importante aprender a hacer. Pues este es un bosquejo realmente. Pero yo lo que quiero decirles es que a veces la congregación o los hermanos dicen: traiga esa semilla. Y miren, el pasaje con el cual sustento esto es Mateo 24:3. Mateo 24:3. Sí, Mateo 24:3. Amén. Miren, en esta ocasión los discípulos le dijeron a Jesús que les enseñara acerca de un tema específico. Observen, los discípulos se acercaron y le dijeron: Señor, enséñanos sobre este asunto, Señor. Observen. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, Señor, enséñanos. Señor, ¿podrías instruirnos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Miren ahí esa palabra, dinos, enséñanos. Referente, ellos querían saber algo referente a los últimos tiempos. Y ahí nuestro Señor empieza a hablar sobre los últimos tiempos, ¿se acuerdan? Amén. Que dice: se levantará nación contra nación, guerra habrá. Pero el principio que les quiero dejar en su corazón es que ellos le pidieron: enséñanos algo específico, le pidieron. ¿Cuándo vienes? ¿Ok, hermanos? De tal forma que a veces así el Señor se va a mover diciendo: Señor, por favor, hermano, hermana, temas para jóvenes, por ejemplo. O hermano, 4 temas de matrimonios, hermano. O hermano, 4 temas sobre, no sé, hermano, hay tantos temas, ¿verdad? Sobre la oración, por favor. ¿Tendrá 5 temas que nos pudiera dar en este retiro? Y si todavía no tenemos por ahí semillas, es el momento de pedirlas. O si previamente, por eso yo les digo que el Señor les ha venido dando algunas semillas, pues es tiempo ahora solo de ir ordenando la palabra. Algo que también yo tengo como enseñanza de mi Dios, que generalmente Él comienza a traer palabra semilla, pensamiento semillas, y tiempo después, corto tiempo después, generalmente se abre una puerta. Y lo que yo he podido ver que son esas semillas recientes las que el Señor ha venido trayendo, las cuales el Señor quiere que demos en ese lugar y en ese momento en específico. Amén, También hermano. es bueno tener un bosquejo. Bueno, voy a compartir una experiencia. Sí. Estábamos en una alianza de jóvenes Uh-huh. y le tocó predicar a un hermano de nuestra iglesia. Y él le decía al encargado del grupo de jóvenes, al líder, decía: aquí está mi bosquejo. Y él decía: no es necesario. Y él decía: es que sí es necesario porque le voy a predicar a jóvenes, gente que puede ser a esa edad muy manipulable. Y tener un bosquejo aquí te ayuda para saber qué es lo que yo voy a predicar a estos jóvenes, si está bien. Sí. O sea, y él lo dijo así: si es buena semilla, no puede ser buena semilla, lo que sea. Amén. Él lo dijo de esa manera. Entonces es muy importante Sí. el bosquejo. Es muy importante, hermanos. Amén.
sé que todo esto de homilética puede ser relativamente nuevo para alguien. Lo único que yo sí les puedo decir es que cuando termine este curso, hermanos, no lo dejen ahí a la deriva. Retómenlo y retómenlo y retómenlo, y si necesitan escuchar nuevamente la grabación, escúchenla. Esto es con puro repaso, porque a la primera no tomamos todo. Eso a mí me pasó la primera ocasión que yo tomé homilética. Yo he tomado por lo menos ya 2 cursos con diferentes hermanos, diferentes ministraciones. Y algo que el Señor se me ponía a hacer es, a ver, no entendí aquí, es lo que se llama afinando destrezas, practicando. Y la competencia viene de Dios, es el que te va a enseñar sobre todo. Pero lo que el Señor sí me enseñó y me instó a mí mucho es a repasar. Yo puedo decir que he ido afinando algunas destrezas con la ayuda del Señor. ¿Sí? Pues alguien no se sienta mal, no se sienta como que no es capaz por el hecho de que hacía una digamos, exposición. No estamos tomando todo, es poco a poco. Pero yo dejo el curso ahí y les doy sus hojas para que después en su casa tranquilamente delante del Señor, y si en algo hay alguna pregunta, como siempre les digo, hermanos, con toda confianza, vamos a ayudar conforme a la gracia del Señor. Muy bien, miren, vamos a dejar los últimos 3 puntos para la próxima clase, para hablarles un poco y testificarles un poco acerca de un pensamiento semilla que recibí hace algunos días, hace algunas semanas. Y yo lo que quiero es que vean cómo el Señor me ha ido dirigiendo en este pensamiento semilla. Porque ustedes ya tengan un pensamiento semilla. Busquen un pensamiento semilla, porque al final lo que queremos hacer es, con ese pensamiento semilla, administrarlo a manera de bosquejo. ¿Ok? Entonces recuerden que un pensamiento semilla puede ser un verso, una porción de un verso, un capítulo, varios versos. ¿Sí? Y lo que queremos hacer ya, digamos, al final de estas lecciones, sigan repasando este modelo de bosquejo, porque ahora tu pensamiento semilla lo vas a trasladar a un bosquejo. ¿Sí? Ya he repetido mucho que lo primero de todo es recibir pensamiento semilla. Y miren, yo les puse aquí un pensamiento semilla que el Señor me implantó en realidad, algunos meses, pero hasta hace algunas 4 semanas el Señor le empezó a dar ya más claridad, realmente me empezó a dar. Y miren, esto fue como Dios me hablaba con este verso tan complicado. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo el Señor. Y yo dije, Señor. Y yo lo traía ahí el pensamiento semilla, pero yo sí le decía a Dios, yo no sé qué puede salir de esto. Y créanme que lo primero que tenemos que despojar de esto, hermanos, es que esto el Señor no me lo dio para hablar de la denominada guerra espiritual contra el diablo, demonios. Eso remuévalo de su mente en este momento. Y me lo dio y me lo daba, pero yo decía, Señor, pues ahí está, pero ¿qué puede salir de este pensamiento semilla? Hasta que por la gracia de Dios, hermano, el Señor me empezó a hablar un poco más. Y les quiero testificar lo que pasó. Es mucho simbolismo, me dio mucho simbolismo el Señor a través de esto. Y yo dije, a ver, lo primero, y Dios me hizo enfocarme en algo. El cuerpo de Moisés. Yo dije, pues Moisés ya no está. Y entonces yo dije, bueno, en el antiguo, cuando digo yo dije, es yo con el Señor meditando, pensando, dije, bueno, aquí se habla de que hay una disputa por un cuerpo.
Entonces tengo el pensamiento semilla, ese que ven en pantalla, ahí la semillita, y con mucha oración y meditación. Y yo dije, bueno, en nuestros días, ¿por qué tipo de cuerpo se estará contendiendo hoy en día? Porque aquí se habla de alguien que contendía y disputaba por una cosa, por el cuerpo. Entonces lo primero que yo dije, a ver, el cuerpo de Moisés. Y dije, actualmente entonces, ¿qué está pasando? Y el Señor lo primero que me dio, cuerpo. ¿No dice la Biblia que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Entonces, hermanos, cuerpo, aquí yo le puse simbolismo de la iglesia. Y yo dije, Padre, pero aquí dice Moisés, no dice la iglesia. Y no dice Cristo. Y lo segundo que el Espíritu Santo me hizo meditar es que Moisés es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no fue el salvador del pueblo de Egipto? Amén. Moisés. Entonces dije, aquí hay un simbolismo. El cuerpo de Moisés en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, ¿el cuerpo de quién? De Cristo, que es la... Y entonces ya le empezaron a salir las primeras raíces, se empezó a abrir ya la semilla. Entonces dije, ok, Señor, entonces está hablando en el Antiguo Testamento, sí se hablaba de el cuerpo de Moisés, pero en el Nuevo Testamento, la iglesia, cuerpo de Cristo. Y yo dije inmediatamente, entonces, ¿qué está pasando? Que en ese tiempo había contiendas y había disputas, y entonces hoy en día también hay contiendas y hay disputas por todas aquellas cosas que quieren apoderarse de nuestras vidas como cuerpo de Cristo. Y entonces ahora sale otra pequeña rama, otra pequeña raíz, disputas, y dice, ¿qué? Contiendas y disputas. Y entonces dije, aquí hay un tema. El tema es las disputas, las contiendas y las disputas por el cuerpo de Cristo. Entonces ya tengo un tema. Y lo siguiente es, bueno, ¿y cuáles son aquellas cosas que la Biblia habla en el Nuevo Testamento que disputan y que contienden por, digamos, tratar de poseer o tratar de cautivar o tratar porque aquí querían tomar el cuerpo, el maligno lo quería tomar el maligno y usarlo para sus fines, ¿no? Algún fin el maligno le quería dar. Entonces ya empecé un poco más, el Señor empezó a abrir mis ojos y es eso, que hay algunas cosas que sí se quieren apoderar de la iglesia para darnos un uso diferente como cuerpo del que Cristo no ha diseñado como cuerpo. Entonces ya este pasaje, ahora ya se desprende un tema. Ok, Señor, entonces me estás hablando de las disputas y de las contiendas por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y entonces ahora fue estar delante del Señor para ver en el Nuevo Testamento qué tipo de contiendas y de luchas enfrentaron los siervos de Dios por el cuerpo de Cristo. ¿Me doy a entender? Amén. Y ya va creciendo, esto ahora ya da un tema, hasta ya me da un título, contiendas y disputas por el cuerpo, ahora ya no de Moisés, pero ahora sí por el cuerpo de Cristo. Entonces, se fijan, ya tengo tema,
Y ya tengo título. Y ya tengo título. Lo que va a venir a continuación es lo siguiente: es ahora, Señor, háblame, dame dirección, Espíritu Santo, dirígeme, para poder ahora entrar al asunto de cuáles son aquellas cosas que contienden por el cuerpo de Cristo. Y ha sido una bendición, porque el Señor, hermanos, ha ido haciendo crecer esta semilla en gran manera. En gran manera. Y ahora fue, por ejemplo, comenzar a buscar en la palabra, en la Biblia, ir buscando por lo menos estas dos palabras con la ayuda de, por ejemplo, el iPad trae una función ahí en las Biblias, también los celulares que buscan una palabra y te aparece en toda la Biblia, ¿verdad? Y yo empecé a buscar disputas, contiendas, y por lo menos encontré por lo menos 4 tipos de contiendas y disputas por el cuerpo de Moisés, por el cuerpo de Cristo. Y ahora déjenme ver cómo voy de tiempo. 3 minutos. En esa búsqueda, el Señor trae un poquito más y me da, por ejemplo, Colosenses capítulo 2, verso 1. Alguien léalo, por favor, hermanos. Ayúdenme a leer Colosenses 2:1. ¿2:1? Sí. Amén. Miren lo que dice. Mucha atención, porque ahí habla de una lucha, de una contienda y una disputa. Dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Entonces ahí Pablo está experimentando una lucha, o sinónimamente hablando, una contienda, una disputa por el cuerpo de Cristo, y esa disputa dice que es por los que nunca han visto ¿qué? Su rostro. Su rostro. ¿Se fijan? ¿Se fijan, hermanos? Amén. Y ahí viene otra figura, que no se trata de ver el rostro de Pablo, en realidad se trata de ver el rostro de Cristo. Amén. Y aunque ahí está hablando Pablo, figurativamente lo que está hablando a la iglesia es Cristo. Porque dice mi rostro. Mi rostro. Está hablando a Cristo por medio de Pablo. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cómo nos lleva el Espíritu? Y entonces sale el primer tipo de contienda y de disputa. Entonces, hoy en día hay una disputa y una contienda porque la iglesia vea y conozca el rostro de Cristo, el rostro de su Señor. Y entonces ya tengo algo que ministrar. ¿Se fijan cómo? Amén. Así es como el Señor me ha ido dirigiendo, hermano. Y luego ya lo último es acomodar a manera de bosquejo. Pero todo esto, si les enseño las notas, está o sea, porque empecé, como decía la hermana, el Señor trayendo palabras, y ahora nos metemos entonces aquí ya sale una primer división. Aquí ya le puedo poner división, una contienda y una lucha para que conozcamos el rostro de Cristo. Ya tengo una división, una en un bosquejo. Y luego dije, a ver, entonces me tengo que meter al tema del rostro del Señor. Y ahí en los devocionales que tenemos matutinos, ahí están en la página, salieron como unos 10 temas del puro rostro del Señor. Como unas 10 horas de enseñanza del puro rostro. Yo encontré por lo menos 10 tipos de rostro, del rostro de Cristo. Está el rostro de siervo, el rostro del rey, el rostro de águila, el rostro de pedernal, el rostro... De tal forma entonces que esto ahora ramificó, esta sola división ramificó para de verdad enseñar bastantes cosas en cuanto al rostro. De tal forma que esto, ahora hermanos, la siguiente clase les traigo todo lo referente al rostro.
para que vean cómo Dios lo fue llevando. Y esta solamente es una contienda, y hay como 4. Entonces fíjense toda la abundancia. Por eso dice que Él multiplicará vuestra sementera. Hermano, lo primero es recibir palabra, semilla, y luego ya todo esto viene a ser una sementera. Amén. Y acuérdate de la bendición. Él multiplicará vuestra sementera. Encima de que recibes esta sementera, viene multiplicación. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Dios, ¿verdad, hermanos? Amén. Fíjense cómo la palabra, oh hermanos, yo tengo hambre del pensamiento semilla. Yo tengo hambre de las semillas que Dios da. Y entonces aquí yo bien ya tengo un texto base, como lo vimos en sus bosquejos, un texto base, ya tengo un tema general y ya también tengo un título para ese bosquejo o para esa enseñanza en esa ocasión. Entonces la primera división es la contienda porque la iglesia conozca el rostro de su Señor. Y ahí enseñamos todo lo referente al rostro. Qué bendición, ¿verdad? Amén. Hermanos, en el Señor hay una abundancia de palabras. Y el Señor está abriendo y está dando semilla al que siembra, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Es un ejemplo tal vez muy sencillo. Espero que les sirva a lo que el Señor les irá dando a ustedes. Entonces, si tienes tu pensamiento ya semilla o si son varios versos, siguiente paso, ve encontrándole un tema en general a tu pensamiento semilla. ¿Sí? Ve encontrándole un tema en general. De los 4 o 5 versos que te dio, si son 6 versos, pídele dirección al Espíritu Santo y dile: Señor, de esto dame un tema en general. Uno, enfócate por lo pronto en uno. Porque yo sé que ese pensamiento semilla tendrá varios ya. Pero por lo menos enfócate en un tema. En un título. Venga. Saluda a los hermanos, ya. Saluda a los hermanos. Saluda a los hermanos, cariño. Y así es como va creciendo el pensamiento semilla. Amén. Amén, hermanos. Amén. Terminamos.